Te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un gusto enorme. Es casi el living de casa incluso hasta más íntimo también. Hay gente muy cercana en todos los sentidos. Muchos viejos conocidos, gente que hace un montón que no veo. Está Mario, Juan Cruz, que hace años que tampoco nos vemos. Bueno, Walter, Adriana, un montón de gente que trabajamos juntos, colegas, amigos. Y eso hace que en un punto sea un poco más complicado lo de hoy. En un doble sentido. Por un lado, porque los de siempre van a escuchar otra vez los grandes éxitos de Diego Duquesne. Pero también es cierto que, pensando mucho en Spinetta, que se enojaba cuando le pedían que tocara Muchacha, la gente quería escuchar Muchacha. Es decir, que un poco del show de siempre vamos a hacer. Por otro lado, la otra dificultad de una reunión como la de hoy es que es mucho más fácil, y lo charlábamos recién con Lorna antes de empezar, es mucho más fácil cuando uno se va a pelear. Porque nosotros tenemos un entrenamiento, como somos una minoría histórica, Anita en el Consejo Directivo de la Facultad, nosotros en el Departamento de Filosofía y Derecho, estamos acostumbrados a estar a la defensiva y pelearnos, ¿no? Y acá estamos entre gente que piensa bastante parecido en su enorme mayoría, y pelearse con los amigos no está bueno. Sin embargo, a mí me parece que es momento de que nos peleemos un poco entre nosotros. O para decirlo de otra manera, que veamos hasta qué punto esta pandemia nos obliga a repensar o no nuestras convicciones. Porque cuando pensábamos el título para lo de hoy, uno de los títulos posibles que Ana obviamente le censuró, era algo así como, tenemos que meternos, ya saben dónde, nuestras convicciones a causa de la pandemia. Porque lo que yo estoy viendo como reflexiones para la post-pandemia es que no sé si estamos tan seguros de algunas cosas que sosteníamos. O si por lo menos todos los que creíamos estar en el mismo barco de convicciones, lo seguimos estando. Mi reflexión parte desde este lugar. En general, siempre que ha habido grandes tragedias de la humanidad, surgen dos visiones, ¿no? Para usar la dicotomía de Eco, la de los apocalípticos y la de los integrados. Hay algunos que ven, se vino la fin del mundo y no hay nada más que pensar, total, vamos a desaparecer muy pronto. Este es el cuarto jinete del apocalipsis, ¿no? Ya guerras, hambre, todo esto venía viendo, lo que faltaba era una enfermedad mortal. Pero después hay otro grupo que también está circulando por ahí, de los optimistas. No, ahora sí la humanidad va a aprender. Es un gran momento que cuando pase esta situación horrible, vamos a estar todos de acuerdo que es muy importante cuidarnos entre todos. Se va a escapar el capitalismo salvaje porque el capitalismo se va a dar cuenta que es muy malo y mucha gente la pasa mal, cosas por el estilo. Y frente a esta visión optimista, a mí no me sale más que recordarles que visiones optimistas hubo, por ejemplo, después de las dos guerras mundiales, ¿no? Los años locos, donde la gente bailaba Charleston y las chicas usaban minifalda por primera vez en la historia, eran después de la Primera Guerra Mundial, cuando se pensaba que algo tan horrible no iba a volver a pasar y que por suerte estaba la Sociedad de las Naciones que iba a evitar que hubiera más guerras. Y enseguida vino la Segunda. Y después de la Segunda, y acá entra el impacto de la filosofía del derecho, surgen un montón de teorías pospositivistas, porque ven en el modelo positivista no solo kelseniano en términos jurídicos, sino el positivismo en general, como el haber abandonado un lugar para la reflexión de la filosofía práctica y la razón al servicio de los valores. Y a mí me parece que ahora estamos pasando por un momento bastante parecido. Un montón de gente, de nuevo, está confiando terriblemente en la modernidad y en la razón. Fíjense que, por ejemplo, nosotros, los buenos, digamos, que afortunadamente estamos en el poder formal, todo el tiempo los compañeros apelan a la ciencia moderna, los datos de la realidad, ¿no? Los datos de la medicina. Nos ponemos contentos y movemos la cola como un perrito callejero cuando la Organización Mundial de la Salud nos dice, qué bien Argentina. Y eso, la verdad, a mí me hace mucho ruido, porque precisamente una de las cosas que las teorías críticas latinoamericanas venimos planteando, o mejor dicho, la generación de los que creemos que nuestros papás y nuestros abuelos se pasaron de franceses, ¿no?
y solo leían a Foucault o a Derrida o a Althusser, los que pensamos que tenemos que pensar la filosofía del derecho desde América Latina, una de las primeras cosas que cuestionamos es que seamos occidentales, modernos y racionalistas. Cecilia está ahí, así que me ahorro hablar de epistemologías del sur porque lo va a hacer ella, pero buena parte de lo que veníamos planteando hasta febrero o marzo, muchos de los críticos latinoamericanos, era que había que cuestionar los valores de la modernidad. Porque los valores de la modernidad habían demostrado que no servían para nada. Y teníamos que cuestionar la racionalidad moderna, occidental, ilustrada. Y frente a eso, oponer un pensamiento alternativo que está por construirse. Y sin embargo, al primer virus que nos aparece, salimos corriendo, todos achuchados, a pedirle a la ciencia occidental y moderna que nos salve. Esto es muy difícil decirlo en este momento, donde hay unos pelotudos en la Plaza de Mayo violando la cuarentena. Porque puede parecer que uno está del bando de los anticuarentena y cosas por el estilo. Y no es eso lo que quiero señalar. Lo que quiero señalar como desafío es que tenemos que salir de una serie de dicotomías que son típicamente modernas. Y ahí es donde está nuestro límite. Está claro que no va a ser la ciencia moderna ni la medicina occidental de los grandes laboratorios la que nos va a curar y nos va a salvar. Puede ser que encuentren una vacuna y hagan un gran negocio con eso, pero estamos como estamos también por culpa de la ciencia moderna y a lo que nos llevó la ciencia moderna, la biotecnología y demás. Entonces hay que salir de esa dicotomía. La otra gran dicotomía que hay que salir, y es difícil decirlo y no quedar como un salvaje, o un pro Bolsonaro o un pro Trump, es que nosotros estamos todo el tiempo asustados del medioevo. ¿No? Vieron que ahora el progresismo se asusta porque Bolsonaro o Trump parece que nos quieren volver a la Edad Media. Pero nuestro problema no fue la Edad Media, chicos. Nuestro problema fue la modernidad. Los que hicieron pelota a América Latina fueron los colonizadores, pero los colonizadores que arrancaron pasadita la Edad Media, lo que hicieron fue industrializar la explotación. Entonces, el gran problema de los países periféricos fue la modernidad, que acá no llegó como modernidad, acá llegó como imperialismo y llegó como colonialismo. Entonces, también tenemos que salir de la dicotomía Edad Media, modernidad, porque la modernidad que se nos opone a la Edad Media es la modernidad europea occidental, que a nosotros solo nos trajo explotación y colonialismo. Colonialismo mental y colonialismo jurídico, y colonialismo político y colonialismo económico. Entonces, nuestro problema, nuestro medioevo, fue el que aplastó la modernidad. Y nuestra barbarie fue civilizada bárbaramente. Y no podemos perder eso de vista. La otra cuestión que tenemos que discutir es qué hacemos con el derecho y qué hacemos con el Estado. Y hay banderas que me parece que no podemos renunciar. Nosotros, mientras fuimos, como decía hace un rato, oposición intelectual, académica, política, nos la pasamos denunciando el uso ideológico del Estado y del derecho. Y nos tentamos, ahora que estamos del lado del Estado y del derecho, el Estado y el derecho somos nosotros, por decirlo de alguna manera, nos tentamos de repente de ver al Estado y el derecho como buenos automáticamente. Como estamos nosotros es bueno, cuando están los contrarios es malo. Y ojo, porque lo que hay que romper es el mito de que el Estado y el derecho son homogéneos, coherentes y sistemáticos. Digo, no podemos dejar de ver, por ejemplo, que las fuerzas de seguridad, aún en los estados democráticos y con gobiernos nacionales y populares, siguen estando integrados con los mismos tipos que hace 4 años, no, hace 4 años no, hace un año y poquito, que durante 4 años, hasta hace un año y poquito, les teníamos miedo. Entonces, más allá de que esto le pueda traer un quilombo laboral a Ana, nosotros no podemos pensar, por ejemplo, que ahora las fuerzas de seguridad son buenas y tenemos que ir a suplicar de nuevo que venga la policía a meter preso a la gente que no cumple con la cuarentena. Porque sabemos a quiénes va a meter preso a la gente que no cumple la cuarentena. Los de Barrio Norte que no cumplen con la cuarentena siguen sueltos. Y los que van a pasarla mal con las fuerzas de seguridad haciéndole cumplir la cuarentena violentamente, van a ser los barrios marginales. Entonces, seamos conscientes de eso. Tercer cuestión o cuarta vinculada con esto. Lo mismo pasa
con el Poder Judicial. Todos hemos celebrado que un montón de gente de la AFI, por ejemplo, esté siendo investigada. Pero no vayamos a pensar que de repente los jueces eran malos hasta diciembre y ahora son buenos. La enorme mayoría del Poder Judicial es la misma que más o menos se acomoda, y no deberíamos celebrar que viola la garantía de nadie, más allá de que no creemos que solo con cumplir ciertas garantías formales la cosa está hecha. Pero otro de nuestros grandes desafíos es salir de esa lógica. La lógica, por ejemplo, activismo, garantismo, que ya muchos se aburrieron de escucharme hablar de esto, ¿no? El otro día lo charlábamos con Guido Croxato en un encuentro que hicimos en Azul, en la UNICEN. Nos corrieron tanto el arco, las derechas, que nos parece que tenemos que salir a defender ciertas cuestiones formales básicas. Pero es cierto que hay que defenderlas, y que entonces ni el Estado es homogéneo, ni el derecho es homogéneo, ni vamos a lograr nunca esa coherencia y sistematicidad. Y esos valores que los críticos siempre sostuvimos, los tenemos que seguir sosteniendo aún cuando seamos los buenos los que formalmente estamos en ciertos lugares de poder formal. Y esto de los buenos se entiende, acá estoy refiriendo. Y nuestra actitud crítica y deconstructiva tenemos que seguir teniendo todo el tiempo. Lo mismo pasa con la cuestión de género, por ejemplo, que es otro desafío para la pospandemia, de repensar la cuestión de género, sin dejar de ver que el patriarcado es un sistema de dominación que va de la mano del colonialismo, que va de la mano del capitalismo. Porque todo, por ejemplo, salir a celebrarlo, toda manifestación del feminismo liberal yanqui en la Universidad de Derecho, en la Facultad de Derecho de la UBA está lleno. Entonces, por el solo hecho de ser feministas, son buenas, cuando son las mismas que no tienen ningún problema en que sus hijos estén cuidados por una mucama ilegal a la que no le pagan y ella va a las marchas, tampoco. No, Anita se asusta. Pero digamos, ser parte de la red de profesoras no te convierte en buena automáticamente, como ser de una cátedra crítica no te convierte en menos patriarcal, porque todos hemos sabido que en nuestras cátedras críticas también hemos tenido titulares de cátedra patriarcal. Finalmente, y para terminar de pelearnos con alguna gente, y volviendo al inicio, fíjense cómo, por ejemplo, la idea de salud, y ya redondeo, la idea de salud que estamos manejando, los buenos, tiene que ver con la salud de no envirularte. Pero, por ejemplo, toda la problemática de hijo de padre separado tardó un mes o un mes y medio en resolverse. Porque cuando yo le planteé a algunas amigas feministas, profesoras de familia, que quería tener derecho a ver a mis hijos después de un mes de no verlo porque habían quedado con la madre, yo era un asesino que parecía que quería salir a transmitir ébola, ¿no? Porque el único criterio de salud pasó a ser la salud física, y no lo que nosotros siempre pregonamos, que es que la salud era algo integral. Entonces lo que digo es, salgamos de esas dicotomías, tratemos de superar todas esas dicotomías modernas, y la última, y me voy, es la dicotomía entre la teoría y la práctica. Está claro que las facultades no pueden seguir siendo ese lugar de reductos endogámicos separados de lo que pasa afuera. Y eso rige mucho para los filósofos del derecho. Muchas veces nos enroscamos en discusiones sobre autores y no vemos lo que pasa en la realidad social.